Hola, buen día. Mi nombre es Jonathan Montalvo Urquizo. Soy profesor investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Monterrey. Y pues es un gusto darles la bienvenida para esta charla del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Antes que nada, me gustaría agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana a través de la coordinadora del área de Matemáticas e Ingeniería, la doctora Villarreal, por la invitación a impartir esta charla para ustedes, en la cual me dará mucho gusto platicar un poco sobre mi apreciación sobre el rol importante que tiene la modelación matemática en las aplicaciones de ingeniería. Algunas de las cosas que uno puede platicar sobre la ingeniería son innegablemente modelos matemáticos, son situaciones de la ingeniería que pueden ser resueltas con ayuda de la matemática. Y por otro lado, la matemática también históricamente siempre ha sido beneficiada de las necesidades de la ingeniería que le ha proveído casi siempre de los problemas más retadores para tener avances en las teorías matemáticas. Actualmente vivimos en un mundo donde los algoritmos matemáticos son utilizados en muchas áreas técnicas. Se habla de que es el siglo de mayor uso de las matemáticas, este último siglo que estamos viviendo. Y pues es incuestionable, yo creo que actualmente nadie se atrevería a imaginarse una ingeniería sin matemáticas. El hecho de que tengamos matemáticas por todos lados han provocado que tengamos modelos muy complejos, y estos modelos complejos tienen un poquito la problemática intrínseca de que no todo el mundo los comprende, pero todo el mundo los usa, lo cual puede ser un riesgo en algunas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que nos importa desde el punto de vista de la matemática y la ingeniería? Técnicamente nos importa fabricar cosas en ingeniería que estén basadas en algoritmos bien sustentados, bien fundamentados, y por eso es importante que la formación matemática de todos los ingenieros sea alta, así como es importante que la formación ingenieril de todos los matemáticos sea suficiente para poder comprender las necesidades de la ingeniería. Pero, ¿qué es la modelación matemática? Podemos preguntarnos. Y quizá una primera manera de describirla es que la modelación matemática es el proceso de describir algún fenómeno del mundo real en términos de un lenguaje matemático. Con las ecuaciones que podemos obtener en un modelo matemático, podemos después mejorar la comprensión, podemos describir un fenómeno y también podemos incluso llegar a pronosticar su comportamiento. Esto pensándolo como matemáticas. Pensándolo desde una perspectiva práctica, solamente entendiendo bien la realidad podemos tener una manera de avanzar e inventar nueva tecnología. Entonces, la matemática que se utiliza desde la ingeniería es la matemática que se usa para expresar, para entender y para mejorar el ingenio, que es la ingeniería, de lo que vamos creando como humanidad. Es decir, la conjunción de matemática e ingeniería está presente en toda nuestra tecnología y es muchas veces difícil reconocer qué fue primero, si los modelos y los entendimientos matemáticos o las necesidades y el ingenio técnico. ¿Y cómo ocurre la modelación matemática? Bueno, la modelación matemática ocurre como ha sido siempre el proceso de pensamiento de los seres humanos cuando hemos intentado con éxito tecnificar algunas cosas. Empieza por una observación natural que sucede de manera empírica, observando algún fenómeno que nos es interesante. Las partes que vamos observando de un fenómeno usualmente se revisan, se observan, en muchas ocasiones se consensan con otras personas y se detectan cuáles son las partes importantes del fenómeno y cuáles son las relaciones entre ellas. Una vez que se tienen estas expresiones o estas características principales de un fenómeno, entonces todos sus componentes importantes se expresan en términos de balances, de relaciones, a través de un lenguaje que lleva expresiones, ecuaciones matemáticas. Y desde la perspectiva matemática, una vez que ya se tiene un modelo, usualmente se utilizan herramientas de la matemática teórica para realizar un análisis que nos dé más información sobre el fenómeno de la que ya tenemos a través de la observación. Entonces,
Si se dan cuenta, es un proceso que ocurre muy natural y en esta idea de que ocurre muy natural, pues me gustaría tomar un ejemplo sencillo, un ejemplo eh, que conocemos muchos de nosotros desde nuestros cursos básicos de preparatoria o quizá desde la universidad, en el que nos vamos aproximando poco a poco a un modelo desde una observación empírica o natural que podría haber hecho cualquier persona hasta llegar a hablar de modelos bastante más complicados. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un sistema oscilatorio con una masa que incluso no está oscilando de inicio? Imaginemos una masa que está soportada encima de un resorte, una masa M medida en kilos o en lo que ustedes gusten, y tenemos un resorte que lo único que lo caracteriza es su rigidez, es decir, qué tan suave o qué tan rígido es este resorte. ¿De qué dependerá eso? Pues dependerá de un solo valor, K, que lo identifica, siendo K el valor que me describe si el material es un material muy suave, por ejemplo, una goma elástica, o es un material muy duro, como pudiera ser un trozo de metal. Si yo conecto este objeto a un resorte, que en alguna literatura se le llama muelle, si todo está en equilibrio, pues mi observación empírica me dirá, no hay nada moviéndose. Tengo un sistema, tengo una masa que está por ahí puesta encima de un resorte, pero como no hay nada moviéndose, pues simplemente hablo de equilibrio. A eso le llamo equilibrio. Y si a mí me interesara observar la posición de esa masa, que tanto se está moviendo, pues en el equilibrio no tendría equilibrio, reposo, no tendría ningún movimiento y la posición de esa masa no variaría. Entonces tendría yo una coordenada cero. Si se dan cuenta, empezamos a hablar de coordenadas. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico una pequeña fuerza y estiro esa masa hacia arriba? La agarro, la sujeto y le doy un pequeño estirón hacia arriba. Cuando yo haga eso, la reacción natural, lo que yo esperaría y lo que cualquier quizá niño que puede tomar un juguete en sus manos, un niño quizá de 1 año, puede tomar un juguete que tiene un resorte y estirarle. Y el niño puede aprender fácilmente que si él hace ese desplazamiento, entonces el resorte se va a alargar. Y lo que va a suceder como consecuencia es que el resorte va a tener una respuesta y esa respuesta lo va a llevar a contraerse. Es decir, el resorte, precisamente su función, para eso está fabricado, para que si sufre una elongación, ese resorte va a actuar con una fuerza intentando volver a su tamaño original. Es decir, que cuando ya haya movido esa masa hacia arriba, va a haber una fuerza intentando que esa masa se mueva ahora hacia abajo. La fuerza con la que el resorte va a responder debe ser igual, pero hacia abajo. Si se dan cuenta, esto ya no es una observación tan empírica, es una observación que ya tiene el sentido de signos y ya tiene el sentido de igualdad. Entonces aquí ya estamos hablando de expresiones que tienden a ser matematizables. Cuando tengo estas cosas matematizables, entonces lo mismo que acabo de decir de manera empírica lo puedo plantear como una ecuación matemática en la que digo que si tengo un desplazamiento z vertical hacia arriba, entonces habrá una fuerza hacia abajo que estará relacionada y tomando la versión más sencilla de lo que me puedo imaginar como fuerza de respuesta, pues me imagino un modelo lineal. Y digo que la fuerza va a ser proporcional al desplazamiento z utilizando la constante del resorte. Y el signo lo pongo como negativo, indicando que si z es positivo, entonces la fuerza, dado que z es hacia arriba, la fuerza es hacia abajo. Entonces, tenemos los ingredientes básicos de una primera relación que ya es una observación de modelación y deja de ser una observación empírica. Quizá el niño de 1 año todavía no está listo para tener estas tipos de observaciones. ¿Y qué más puedo hacer con ese pequeño sistema? Bueno, pues puedo acordarme que por ahí existen otras cosas teóricas que alguien ya mostró y que alguien me dijo que eran ciertas y que no tenemos como validado. Y una de ellas es la segunda ley de Newton que dice que una fuerza es igual a una masa que multiplica una aceleración. Es decir,
ese desplazamiento que yo hice para z es un movimiento. Si yo tomo la segunda derivada, tengo la aceleración y eso debería ser igual a la fuerza. Entonces puedo juntar ahora el hecho de que yo había dicho que la fuerza era menos k por z, entonces esta ecuación la puedo convertir en esta ecuación donde tengo la masa multiplicando por la aceleración, el constante del más la constante del resorte multiplicando el desplazamiento z. Y esto debe ser igual a cero porque la ley de Newton así lo indica. Entonces, aquí ya estoy jugando con matemática que viene de otro lado y con una observación empírica que yo relaciono a través de una ecuación que fabrico. Pero entonces también me acuerdo de otras cosas, de observaciones de otros fenómenos. Y me acuerdo de que empujar o jalar un objeto no es tan fácil si yo lo quiero hacer muy rápido. Es decir, hay una absorción de energía, y eso es como se le llama en términos de modelación física, que me obliga a que esta ecuación no está completa si yo no considero que hay un cierto amortiguamiento que me dice que sí puedo mover las cosas, pero hay una absorción de energía si yo intento hacerlo muy rápido. Y eso comúnmente se generaliza de esta forma, cambiando el modelo de tener solamente un resorte a considerarlo como teniendo un resorte y un amortiguador, un absortor de energía que acaba siendo otra componente que depende de una constante C que yo puedo agregar aquí y que por naturaleza de lo que hace es se fija en la velocidad del proceso, es decir, en la primera derivada. Entonces, esta es mi ecuación para una masa que está conectada a través de un resorte y un amortiguador en dirección vertical Z. Y bueno, parece que tengamos aquí nuestro primer modelo, un modelito que nos dice cuál es la ecuación de movimiento para una dimensión con una sola masa, con un amortiguador caracterizado por la constante C y un solo resorte caracterizado por la constante K. ¿Y qué más podemos hacer? Pues podemos pensar en que ese sistema pudiera ser alterado. Y si ese sistema es alterado, ¿cómo pudiera alterarse? Bueno, imaginemos que hay un movimiento ajeno a la masa, pero que llega a la masa a través de ese sistema de resorte y de amortiguador. Hay un movimiento de la parte inferior y ese movimiento lo puedo adecuar a considerar que si a lo largo del tiempo yo meto esa entrada de movimiento al sistema, entonces tengo ahora funciones que dependen del tiempo. Y cuando tengo funciones que dependen de este tiempo, puedo considerarlas como un lado derecho. Y entonces mi ecuación ya no es igual a cero, ya no tengo equilibrio total. Ahora, a lo largo del tiempo, tengo entradas diferentes y me va a estar interesando ahora ver cómo se comporta z de t, que recuerden que z de t es la coordenada de la altura a la cual la masa m se encuentra. Entonces, a mí me interesa saber si yo le muevo acá abajo, ¿qué sucede con la masa m? Y a partir de aquí, tenemos ya toda una posible colección de cosas interesantes para analizar. Número uno, podemos analizar qué sucede si yo agarro diferentes funciones f de t y en el tiempo veo cómo la reacción de la masa m se modifica. ¿Qué más puedo hacer? Puedo empezar a crecer este modelo y decir, bueno, ese modelo puede ser también en dos dimensiones o en tres dimensiones, porque aquí tenemos solamente la dirección vertical, pero no necesariamente solamente hay una dirección. Podemos agregar dimensiones, podemos agregar más objetos, podemos agregar otras conexiones, cambiar las funciones de entrada, revisar qué pasa, cuál es el efecto de si yo pongo un resorte más rígido o menos rígido, revisar qué pasa si yo agrando o hago más chica la constante del amortiguamiento. Todo ese tipo de cosas se pueden empezar a considerar ahora ya como modelo matemático. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué pasa si yo agrego dos masas juntas? Fijan, este problema es el mismo, solamente por sencillez de presentación, está ahora en la dirección horizontal y ahora tengo dos masas y resortes que los conectan entre ellos. Solamente resortes, aquí no hay amortiguadores y vamos a suponer que estos carritos pueden correr de izquierda a derecha sin que haya problemas, son libres de fricción, digamos. Entonces, nuevamente con la segunda ley de Newton,
esto se puede transformar usando la aceleración y la fuerza a observar el efecto de quién es esta X1. Equivale a lo que estábamos viendo anteriormente, solamente que ahora habrá una fuerza de respuesta de K1 y una fuerza de respuesta de K2. La respuesta de K1 solamente es contra la pared, mientras que K2, este resorte se va a modificar de tamaño si la distancia entre X1 y X2 se modifica. Haciendo esto en resumen, llegamos a una ecuación de este tipo, donde ustedes aquí vemos la masa por la aceleración igual a la fuerza del resorte a la izquierda y la fuerza obtenida del resorte a la derecha. Y análogamente, para la X2, tenemos su masa por su aceleración, la fuerza del lado izquierdo en el resorte y la fuerza del lado derecho del resorte. Si se dan cuenta, incluso esta fuerza del lado derecho es la misma que esta fuerza del lado izquierdo, porque precisamente se refiere a la fuerza que ocurre en este resorte. Y si ya tengo estas dos ecuaciones, matemáticamente yo me acuerdo que esto lo puedo presentar como un sistema de ecuaciones, y si se fijan un poquito, estas m se pueden pasar dividiendo del otro lado, y de este lado lo que tendría es x1 y x2 b', y obtendría una ecuación de este tipo, donde la matriz A tiene esta forma. Aquí aparecen las constantes de los resortes y las masas del resorte 1 y del resorte 2. X es un vector que contiene a la coordenada x1 y a la x2. Y lo que tengo es un sistema de ese tipo, que si recordamos nuestros cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros ya sabemos que este tipo de sistemas, desde la teoría, tienen soluciones de tipo armónico. Y las soluciones de tipo armónico se ven así, como una constante que multiplica una exponencial compleja. Bueno, este es una constante en R2, es un vector, y esta W es un número real. Ahora, si esta es la solución de un sistema de este tipo, yo lo que tengo es aquí la segunda derivada, así que puedo calcularla. Pero calcular la segunda derivada de esto, dado que es una exponencial, pues es muy sencillo. Y la segunda derivada resulta ser la W cuadrada, un menos que proviene de haber obtenido un I al cuadrado, y después, básicamente, nuevamente es B por la exponencial de I omega t. Si sustituimos esta fórmula en este sistema, lo que vamos a tener es entonces, esto debe ser igual a A que multiplica a esto, que es lo que tenemos aquí. Y esto puede reducirse a la forma, uno puede eliminar las exponenciales y terminar con esto que está aquí. Y ahí es el momento donde desde otro lado de las matemáticas nos llama la atención una cosa y nos damos cuenta que esto tiene toda la forma de un problema de valores propios. El problema de eigenvalores que está puesto aquí, si se dan cuenta, tenemos una matriz que multiplica un vector igualada a un valor que multiplica al mismo vector. Es decir, es un problema de valores propios, y si simplemente cambio de nombre y digo que menos w cuadrada es lambda, pues entonces ya lo podemos expresar exactamente como matriz por vector igual a lambda por vector, es decir, nuestro problema de valores propios. Así que analizar nuestro sistema, recuerden que estamos hablando del sistema de estos dos carritos interconectados, analizar este sistema a través de la ley de Newton, a través de ecuaciones diferenciales y a través del álgebra lineal, nos lleva a decir que todo el análisis lo podemos reducir a observar el problema de valores propios. Este problema de valores propios. Y si quiero generalizarlo más grande, ¿qué más puedo hacer? Bueno, puedo hacer no dos carritos, puedo hacer tres carritos, cuatro carritos, puedo hacer P carritos. Y si hago P carritos, el sistema me va a quedar exactamente igual, solamente que ahora voy a tener matrices más grandes. Aquí la llamo M mayúscula. Respecto a los resortes, voy a obtener al final una matriz K, que es la matriz llamada de rigidez, y una matriz de amortiguamiento llamada D, en caso de que yo decida poner amortiguadores.
todo esto me va a describir un sistema con P carritos, por lo tanto, X será un vector de P componentes. Y si se dan cuenta, el brinco entre la ecuación que yo tenía inicialmente para una sola, perdón, para dos carritos, o la que tengo ahora para P carritos, básicamente es la misma. No hay gran crecimiento en la exigencia matemática de esto. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues además de tener eso, digamos, planteado para, para un sistema de P componentes, bueno, pues también puedo en general hablar de una versión generalizada, que la denoto de esta manera, donde ahora la X, estoy aquí usando una X mayúscula y negrita, porque si se dan cuenta, la única diferencia entre esta ecuación y esta ecuación es la naturaleza de X. Por supuesto, las matrices cambian de tamaño, pero ahora X es una variable, es un vector que tiene, por cada carrito, tiene ahora 6 variables. Y esas 6 variables las tengo porque en general un objeto en nuestro espacio tridimensional tiene 3 posiciones y 3 ángulos que le dan su orientación. Es decir, un objeto en 3 dimensiones yo lo puedo representar a través de su coordenada X, su coordenada Y, su coordenada Z. Ahí va 3. Y además 3 variables adicionales que me dicen cómo está orientado ese objeto. Es decir, ya no nada más tengo una masa, un carrito, sino tengo un objeto que está puesto en algún punto tridimensional orientado de alguna forma. Entonces, en general, esta ecuación se puede generalizar a esta, y con esta ecuación generalizada podemos hacer muchas cosas. Lo único, como les decía, lo único que necesito es agregar traslaciones y rotaciones en 3 dimensiones para poder modelar cosas, por ejemplo, un robot. La ecuación es exactamente la misma. La ecuación no cambia y lo único que uno tiene que considerar es cuáles son las interconexiones entre los diferentes objetos, y eso toda esa información, al final de cuentas, acaba siendo lo que se pone en un solo marco de referencia. Aquí, digamos, en el dibujo está pensado como que aquí es el cero de nuestro R3. Entonces, estas masas tienen su ubicación particular y esos objetos tienen su rotación particular. Eso es lo que hace falta para describir por completo lo que hace eh, el modelo completo de, por ejemplo, un brazo de un robot. Entonces, si se dan cuenta, es bastante interesante el hecho de que en unos cuantos pasos que requieren mucha preparación matemática quizá, pero en unos cuantos conceptos matemáticos podemos pasar de observaciones empíricas a través de un resorte y una masa a las mismas ecuaciones que son utilizadas para describir sistemas mucho más complejos, para describir movimientos mucho más eh, complicados y las interconexiones entre múltiples objetos. ¿Qué más puedo hacer con eso? Esa misma ecuación se utiliza también para describir el movimiento de un vehículo, y este es el diseño, digamos que este es el dibujo esquemático de un vehículo, donde ustedes pueden pensar como que estas curvas de abajo representan el piso que no es homogéneo, y cuando el piso no es homogéneo, uno tiene un neumático que lo puedo representar como un resorte, porque la acción del neumático es precisamente absorber parte de esta no homogeneidad, que se traslada a una masa, que es la masa de la llanta en sí, y a través de esto y un sistema de resorte y amortiguador, lo vamos a trasladar a un plano rígido que lo podemos imaginar como el piso de un vehículo. Entonces, un vehículo, un carro de los que comúnmente nos trasladan, lo podemos pensar como este objeto rectangular conectado a sistemas muy similares al que vimos al inicio de esta charla. Y bueno, con eso, solamente aquí, ¿qué es la simplificación que está hecha aquí? Los sistemas están puestos verticales, cuando en realidad, pues los sistemas automotrices son un poquito más complicados, pero nuevamente repito, la ecuación es la misma. Y eso es lo que nos permite modelar en general este tipo de sistemas donde las direcciones
de hacia dónde va un resorte y hacia dónde va un amortiguador, un absortor de energía, hacia, pueden estar incluso en direcciones distintas. Esta misma ecuación me permite modelar todo ese tipo de cosas. Entonces, una vez dicho esto, creo que podemos pensar que desde muy al inicio de nuestras observaciones empíricas, muchas veces son cosas así de complejas las que tenemos en mente. Pero para llegar a ellas nos hace falta muchas veces romper esos puentes de conocimiento matemático que nos permita llegar a estas versiones generalizadas que nos permitan comprender muchas de las cosas que utilizamos en la técnica y en la ingeniería. Entonces, con este ejemplo no me gustaría decir que eso es lo único que existe en matemáticas para la ingeniería. Hay muchísimos ejemplos y hay muchísimas áreas donde uno puede tener ejemplos interesantes, ya sea robótica, mecánica, finanzas, por ejemplo, para valorar si conviene hacer una compra o una venta de alguna acción, en procesos químicos, donde uno está interesado en ver flujos o transferencias de masas, transferencias de energía, en hidráulica, que se utilizan las ecuaciones diferenciales para describir los flujos, biotecnología, para hacer las interrelaciones de las células y cómo sus procesos resultan en funcionalidades de las células, informática en general, cómputo, visión por computadora, todo el encriptado que utilizamos actualmente para la ciberseguridad de todos nuestros sistemas, la epidemiología que nos acaba de dar unos grandes hallazgos ahora durante la pandemia y que nos puede predecir no nada más cómo va a crecer el número de contagios y después ha de crecer, sino también nos permite ver si es que va a haber rebrotes y en qué periodo los pudiéramos esperar. En ingeniería civil, por supuesto, para hacer los cálculos estructurales de nuestros edificios, en el diseño de nuevos materiales, y la lista es realmente interminable. Prácticamente en todas las áreas de ingeniería podemos encontrar ejemplos en los que tenemos aplicaciones de modelación y de modelos que nos llevan de lo más sencillo a lo más complejo. Pero creo que el mensaje fundamental aquí debe ser que llegar a modelos complejos requiere empezar con el entendimiento a nivel básico, porque en el proceso de tecnificación de nosotros como seres humanos, como civilización, siempre estamos interesados en este proceso de lograr describir algo empíricamente, después lograr explicarlo en una mezcla de empirismo y tecnificación, explicar, ya conozco algo, ahora puedo explicarlo. Una vez que puedo explicarlo, puedo predecir cosas, es decir, yo predigo que si aplico una fuerza de un tamaño, voy a tener una reacción de otro tamaño. Eso lo puedo predecir. Y el último estatus quizá que podemos pensar que nos interesa es controlar. Cuando ya puedo describir algo, puedo explicar algo, puedo predecirlo, entonces me interesa controlarlo. Y ese controlarlo engloba realmente muchas de las necesidades que se tienen en la ingeniería. Entonces, bueno, con este mensaje me gustaría terminar la charla, nuevamente agradeciéndoles por haber estado escuchándola y también agradeciendo nuevamente a la Sociedad Matemática Mexicana y dejándoles por aquí mi dato de contacto, por si alguien tiene interés en contactar. Entonces, muchas gracias. Aquí terminamos.